Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En este video vamos a contestar una pregunta y es la siguiente. ¿Está bien que un cristiano celebre la Navidad? Y bueno, si nos dejamos basar, por ejemplo, en la inmensa mayoría de los cristianos que hay en el mundo, pues la respuesta es totalmente positiva. Sí, está bien que un cristiano celebre la Navidad porque la Navidad se basa en Jesús, en el nacimiento histórico de Jesús hace aproximadamente unos 2000 años atrás. Sin embargo, según otros grupos cristianos, como por ejemplo lo son los Testigos de Jehová y otros cristianos evangélicos, te van a decir que celebrar la Navidad es algo incorrecto para un cristiano, que es algo pecaminoso porque la Navidad tiene orígenes paganos. Y aquí es que entonces entra este servidor y tenemos la oportunidad de desenmarañar un poquito este tema acerca del origen pagano de la Navidad y finalmente estaremos contestando la pregunta. No me gusta dejar a las personas esperando. La realidad del caso es que si le hace la pregunta a alguien a este servidor, lo que yo le voy a decir es lo siguiente: no hay ningún problema en una celebración sencilla de Navidad, es decir, una cena familiar o algún encuentro de familia y amigos sencillo donde no haya ningún tipo de infracción a la ley de Dios, donde todo se haga bien, con orden y decentemente. Por supuesto que no. Pero queda sobre el tintero la contestación acerca de el paganismo y la Navidad. Y te pido que por favor te quedes hasta el final para que puedas entender qué es lo que está en juego y qué es lo que pasa con eso de el paganismo y la Navidad. Casi siempre, cuando escuchamos a alguien hablar de que la Navidad tiene orígenes paganos, esa persona está haciendo referencia a este libro que yo tengo aquí, Las dos Babilonias. Esta es la versión en inglés. El libro pues circuló en español, pero no tanto. Las dos Babilonias, del autor Alexander Hislop. Este es un documento del siglo XIX, un libro que en su momento pues tuvo una amplia circulación y que quedó dentro de todo el abolengo o cultura del cristianismo, más que nada en Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, para los hispanohablantes como nosotros, el libro que verdaderamente marcó la diferencia es este que yo tengo aquí: Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno, del autor Ralph Woodrow. Ahora, no te equivoques, este libro bebe directamente del material de este otro libro. Tanto así que muchas personas en su momento consideraron a Ralph Woodrow como el estudiante de Alexander Hislop. Y sucede que este libro sí tuvo una muy amplia difusión en el idioma español y era preferido incluso en inglés debido a que estaba en un formato más sencillo, en un lenguaje más ameno de entender que el libro de Hislop. Y a través del mismo muchos predicadores pues quedaron impactados, influenciados y utilizaron el material a diestra y siniestra del libro de Ralph Woodrow, de Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno, para predicar sobre el púlpito y enseñar que tal o cual cosa tiene origen pagano y por consiguiente está mal. Pero viene sucediendo una cosa. Pasaron los años y Ralph Woodrow llegó a la conclusión de que el material de Alexander Hislop que él había estado utilizando para su libro estaba equivocado, que Hislop utilizó una metodología pésima que no debe utilizarse nunca, que ni tan siquiera estaba siendo honesto desde el punto de vista intelectual en la presentación de los hechos históricos tal como los mostraban otros autores en los cuales él se basa, y por consiguiente Ralph Woodrow hizo un libro nuevo llamado La Conexión Babilónica, y esto planteando la pregunta de si verdaderamente hay una conexión babilónica. En este video no tengo todo el tiempo o no tengo el enfoque, ¿verdad?, para dedicarme a hablar acerca de los problemas que hay con este libro y con el libro de Hislop, que es la fuente primaria. Sin embargo, voy a tratar de tomar un poquito las cosas a vuelo de pájaro. En otro video voy a hablar directamente de el libro de Hislop y el libro de Woodrow y también los conceptos erróneos que propone, pero por ahora estamos en la pregunta de la Navidad y los orígenes paganos de la misma. Mira lo que dicen
muchas personas basándose en estos escritos que tengo aquí. Pues dicen que en la antigua Babilonia reinó Nimrod como primer rey, que su esposa era Semiramis y que tuvieron un hijo póstumo, un hijo después de la muerte de él, que en realidad no sería hijo de Tamuz, sino que sería parte de una relación ilícita de parte de Semiramis, la antigua reina, y ese niño pues sería Tamuz, y que sería supuestamente, según ella, la resurrección del mismo Nimrod, y que viene siendo el dios Sol en todas las antiguas culturas. Y todo eso está equivocado y es erróneo. Para empezar, Semiramis vivió en una época y Nimrod en otra, y ninguno de ellos tiene realmente relación directa con Tamuz. Lo otro que debemos decir es que todo esto que se dice, por ejemplo, que dicen muchos, entre ellos los testigos de Jehová y otros cristianos, de que el árbol de Navidad es un invento pagano de Babilonia, de que las luces de Navidad en el árbol y en las casas también corresponde a tradiciones paganas antiguas de Babilonia, son exageraciones y en muchos casos también cosas que no corresponden con lo que enseña realmente la arqueología de parte de los asiriólogos y también la historia. Así que estamos hablando de un montón de, digámoslo así, fraudes piadosos para hablar acerca de la Navidad. Antes de seguir, quiero hablar un poco acerca del testimonio de Woodrow, de Ralph Woodrow, la forma en la que él se retracta de haber hecho este libro. Hay varios artículos en línea, pero voy a hacer referencia, voy a citar directamente de uno que está en su sitio web, y que entre corchetes yo le añadí alguna que otra información para que el lenguaje se pueda entender claramente. Te voy a dejar en la descripción una transcripción en original, en el idioma original del mismo, por si quieres leerlo, si no simplemente un enlace. Yo creo que mejor un enlace en la descripción para que puedas tener acceso al mismo, que obviamente está en inglés. Y presta atención a lo que dice Woodrow acerca de su antigua obra, que después descartó y sacó de circulación. Dice Woodrow: por un número de años mi libro Babilonia, Misterio Religioso fue muy popular, gozando de amplia circulación y siendo traducido a varios idiomas. Al día de hoy no cesamos de recibir pedidos sobre el mismo. A pesar de su popularidad, lo retiramos de imprenta hace varios años atrás y ahora ofrecemos un libro que lo reemplaza: La Conexión Babilónica. Debido a la persistencia de información incorrecta en Internet y otros medios, el foco de este artículo es dejar claro el asunto relativo a la eliminación de Babilonia, Misterio Religioso. De acuerdo a un rumor, los católicos me pusieron tanta presión por el libro que tuve un ataque cardíaco y casi muero. Y, consecuentemente con ello, claudiqué y escribí otro libro. No hay verdad en esto. Otro rumor es que mis motivos fueron financieros, que mi deseo fue el ser popular y hacer más dinero. Al contrario, Babilonia, Misterio Religioso, era extremadamente popular y proveyó más ingresos a nuestro ministerio que todos los otros libros y ofertas nuestras puestas juntas. Hemos arrostrado mucha pérdida financiera debido a la decisión de sacar el libro de circulación. Algunas cartas que hemos recibido han sido muy cálidas, elogiándome por la honestidad e integridad, expresando apreciación por la clarificación provista por el libro de reemplazo, La Conexión Babilónica. Pero otras cartas han sido de un espíritu rudo, diciendo, por ejemplo, que soy estúpido, escoria, temeroso de la verdad, un cobarde bajo, traidor de Cristo, siguiendo un falso Dios, y que soy un jesuita encubierto. Incluso uno me dijo: espero mueras pronto, te quiero muerto. Me rompe la cabeza cómo algunos pueden ser tan fanáticos contra una serie de errores o lo que ellos perciben como errores solo para desarrollar mayores errores, transformándose en críticos, odiosos y deshonestos. Mi libro original contiene algo de información valiosa en él, pero también contiene ciertas enseñanzas que se hicieron populares en un libro muchos años atrás, Las dos Babilonias, por Alexander Hislop. Este libro reclama que la mismísima religión de la antigua Babilonia, bajo el liderato de Nimrod y su esposa, fue luego disfrazada con nombres que sonaban cristianos, transformándose en la Iglesia Católica Romana.
habiendo entonces dos Babilonias, una antigua y otra moderna. La prueba de ello se busca citando las numerosas similitudes en el paganismo, según supuestamente se dejan ver en el catolicismo. El problema con ese método es este: en muchos casos no hay conexión ninguna. De manera que se trata de reclamos sobre orígenes paganos, pero lo que aparenta tener una conexión con orígenes paganos, bajo mayor investigación, no tiene conexión alguna. Por este método, el que usó Hislop, uno podría tomar virtualmente cualquier cosa y hacer lo mismo, incluso los arcos dorados de McDonald's. La Enciclopedia Americana, bajo el artículo arco, dice que el uso de arcos era conocido en Babilonia tan temprano como en el 2020 a.C. Dado que Babilonia era llamada la ciudad dorada, según Isaías 14:4, ¿podrá haber alguna duda sobre el origen de los arcos dorados de McDonald's? Pues, tan tonto como es esto, este tipo de prueba es la que se ha ofrecido una y otra vez sobre orígenes paganos. Por este método, los ateos han tratado desde hace mucho el desacreditar la Biblia y la cristiandad en su totalidad. Por este método, la Biblia misma tendría que ser rechazada como pagana. Por este método, el mismo Señor sería pagano. Nota cómo esa cita tan interesante de Hislop, en la cual él explica por qué sacó el libro antiguo de circulación, el de Babilonia, Misterio Religioso. Nota los ataques, cómo todo va bien cuando Hislop pues hacía circular su libro de forma libre, pero cuando hizo lo correcto, lo intelectualmente honesto, entonces empieza a recibir ataques de muchas personas que están literalmente fanatizadas, hasta el punto de decirle que era un jesuita infiltrado. Hago una aclaración en cuanto a lo que menciona Hislop, y es que parte del fundamento de estos libros es el asunto de que el catolicismo romano fue el que brindó la mezcla de paganismo con cristianismo que perdura hasta nuestros días. Y eso sí es cierto en unas medidas, no totalmente, pero en ciertas medidas sí. Y hay sí libros históricos, académicos, que relatan, que puntualizan el caso de que sí hay elementos paganos en la Iglesia Católica Romana, elementos que fueron acumulados dentro de la cultura del paganismo romano y que en el catolicismo romano están presentes todavía. Pero eso de querer buscar referencias al paganismo en cada detalle, en el más mínimo detalle, es una tontería y es algo que en realidad no cuenta con ningún tipo de respaldo. Vamos a hablar un poquito acerca de las fallas en la lógica con respecto a lo que muchas personas dicen de que la Navidad es una celebración pagana. Empecemos por lo siguiente, sacando a los babilonios de por medio, que no tienen que ver absolutamente nada con la cristiandad y con la Navidad. Sí es cierto que hay unos antecedentes paganos relacionados, no tan directamente, en cierta medida relacionados con la Navidad, y es que había para la época de invierno varios festivales, o los llegó a ver en cierto momento. Por ejemplo, estamos hablando de las Saturnales o la famosa Saturnalia, que muchas personas dicen la Saturnalia es la celebración romana que se transformó en la Navidad. Falso. La Saturnalia responde a una celebración que se entiende nace para tratar de aliviar los dolores de una pérdida militar a manos de los cartaginenses. En el año 217 pues se hace esto de las Saturnales, la Saturnalia, como una forma de tener celebraciones para todo el pueblo, celebraciones populares, en las cuales había incluso intercambio de regalos y algunas cosas, y había comilonas y todo esto. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Los contextos históricos son particulares. Y ninguna de estas, la Saturnalia, por ejemplo, que va del 17 al 22 o 23, si no me equivoco, no desemboca en el 25 de diciembre. Y tiene que ver con Saturno. Tampoco tiene que ver con lo que muchos dicen de que no, el 25 de diciembre se celebra el natalicio del dios Sol. El Natalis Dies Solis. Y vamos a dejar esto en claro. Había varios cultos solares y estos cultos solares necesariamente no eran compatibles. De paso, los cultos solares estaban desapareciendo en Roma
y de momento pues hubo un resurgir de ellos gracias a la vehemencia, a el interés, digámoslo así, de Constantino I el Grande con el venerable Dios Sol y toda la cosa, ¿verdad? Que de paso, lo que sí se establece es ley dominical por parte de Constantino para venerar el día del sol o venerar el sol. Nada que tenga que ver con Navidad, nada que tenga que ver con el 25 de diciembre, nada que tenga que ver con invierno. A pesar de que sí estaba natalicio del dios Sol por allí más o menos por esa fecha, algunas fuentes dicen que sí el 25, otras dicen que no el 25. Como quiera, es algo extremadamente difuso. ¿De dónde sale entonces el 25 de diciembre como día de celebración de la Navidad? Pues nace de la orden de un papa. Pero antes hay un antecedente que no tiene que ver nada con papas y que no tiene que ver nada con paganos, y es dada una secta del cristianismo, si no me equivoco fue por el siglo II o el siglo III, llamados los donatistas. Los donatistas, dicho sea de paso, eran extremos en aquello de separarse o diferenciarse del paganismo. Por consiguiente, es sumamente interesante el hecho de que ellos hayan llegado a la conclusión de que el 25 de diciembre era la fecha de la celebración de la Navidad, porque no nace de celebración de ningún tipo de tradición, debo decir, pagana, sino básicamente de unos cálculos propios. Que ojo, de más está decir, creo, que no estamos apoyando el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo en la tierra. No sabemos el día y no tenemos posibilidad de saberlo. En otro video voy a explicar el por qué. Hay personas que han dicho también que en invierno no es que sea imposible, pero es poco probable que haya sido el momento del nacimiento de Cristo y que al final del día esto no tiene mucha importancia. Pero volviendo acá al asunto de los romanos, pues sí, fue un papa el que instauró el 25 de diciembre como día de Navidad. Es parte, sí, del calendario de festividades original del catolicismo. Sin embargo, como tradición se siguió utilizando el 25 de diciembre. Y aquí debemos tener un poquito de reflexión. Hay algunas personas que dirán, pues como lo hicieron los papas, y los papas son parte del sistema político religioso que en su momento sí creó realmente una mezcla entre paganismo y cristianismo, debe desecharse el 25 de diciembre como día de celebración de Navidad. Aquí quiero traer una reflexión a tu saber y es la siguiente, para que no tomes posiciones extremas innecesarias. En la antigüedad, ir al médico para tratarse una enfermedad podía ser considerado un acto de afirmación o reafirmación del paganismo. ¿Por qué? Porque los galenos no existían tal como los conocemos hoy. Y no estoy hablando acerca de que sí hubo médicos en Grecia y en Roma que trataron de seguir más o menos una metodología científica. Estamos hablando bien en la antigüedad. Tú acudir al médico era básicamente un acto de afirmación de los sistemas paganos de creencia. ¿Por qué? Porque no ibas a ir a un médico, ibas a ver un chamán, ibas a ver un sacerdote, ibas a ver una persona que tenía supuestamente autoridad sobre espíritus y que te iba a hacer varios rituales y varias otras cosas más. Por consiguiente, en la época antigua, ir al médico era un acto de afirmación del paganismo. ¿Pero qué ha pasado hoy? Que ir al médico no es un acto de afirmación del paganismo, porque el médico utiliza un método científico. No será perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Y debemos concluir que ir al médico hoy es un acto de responsabilidad. No es ya un acto de afirmación del paganismo. ¿Y qué debemos decir en cuanto a esto? ¿Será que el celebrar la Navidad en el 2023, ya cerquita por allí el 2024, será un acto de afirmación del paganismo? Por supuesto que no. Para que sea un acto de afirmación del paganismo debería haber algún tipo de ritual pagano. ¿Lo hay en la celebración que la gente suele tener por allí? No, no lo hay. Lo que suele haber son cenas o comidas o salidas, ¿verdad? Y también reuniones familiares en las cuales se disfruta de alimentos,
No estoy entrando también en la cuestión de si es saludable o no lo que hacen, ya eso es otro tema aparte, y que se reparten regalos y todo eso. No es en realidad una afirmación del paganismo, es en realidad una cuestión familiar más que nada hoy día la Navidad. No es ni tan siquiera un asunto religioso. Ha dejado la Navidad de ser un asunto religioso. Se ha transformado en un asunto comercial y familiar. Y que en realidad, si se toma desde un punto de vista inocente, no le hace absolutamente daño a nadie y no le va a hacer daño tampoco a las personas que estén en la celebración de ello. El pensar que, por ejemplo, yo celebrar una fecha o tener una comida con una fecha me va a traer una maldición de parte de Dios, es yo afirmar paganismo y afirmar algo mágico, algo que no corresponde con las Escrituras. Y para reflexión final, te dejo este versículo de la Biblia que está en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo en el cual podemos meditar para saber si toda esta conversación que la gente suele tener, estos grupos religiosos o también facciones o personas que se quieren alinear a una posición más radical, está bien o está mal. Mira lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor Todopoderoso tendréis por santo, Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no debemos creer cualquier cosa que nos digan por allí. Que tenemos que tener cuidado de no tener tampoco temor de cualquier cosa que la gente tema por allí. De que el foco es el Señor, no si las cosas tienen origen pagano o no. El Señor debe ser nuestro miedo, el Señor debe ser nuestro respeto, Él es el foco y el centro de la vida del cristiano. Si lo que tú vas a hacer en tu celebración navideña no deshonra a Dios, sino que al contrario lo honra, si tienes un momento de reflexión y hablas sí del nacimiento de Cristo hace 2000 años atrás y de la misión de la salvación, que fue lo que realmente Cristo Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros, no estás fallando, al contrario, estás teniendo al Señor por centro. Y esto me lleva entonces a otro versículo bíblico muy bueno que encontramos en 1 Corintios, que probablemente tal vez tú lo conozcas de memoria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Así sea que comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ya ahí no hay que decir absolutamente más nada. Que el Señor sea el núcleo de toda nuestra actividad y pensamiento y estaremos bien, sin necesidad de estar buscando si hay origen pagano o no a las cosas que se hacen, tal como estos libros de fantasía lo han estado puntualizando durante mucho tiempo. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.